Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro capítulo de esto que tiene por nombre Escritura, Tradición y Razón. Hoy particularmente quisiera saludarle a todas las personas que ya han visto el primer capítulo. Esperamos que esto sea, por supuesto, no solamente un tema académico, sino un momento también espiritual de reflexión y sobre todo en este tiempo que el mundo entero está pasando por una situación que afecta tanto a nivel de salud como económicamente. Pero hoy particularmente en este segundo capítulo quisiera que conversáramos sobre los atributos de Dios. Cómo nosotros estamos acostumbrados a escuchar cómo se le menciona a Dios o cómo nosotros le mencionamos a Dios. Hemos escuchado a muchas personas que dicen, bueno, Dios es amor, Dios es el camino, la verdad y la vida, que es cierto. Bueno, Dios es amigo. E incluso hemos escuchado que dicen, Dios es pana. Yo me voy a permitir leer en la Confesión de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 2, en el numeral número 1, lo voy a leer. No hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. En la descripción de este video voy a estar colocando una serie de citas bíblicas que sustentan esto que estoy hablando. Es decir, que a lo largo de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar una serie de atributos de Dios. Pero ciertamente, ¿cómo nosotros a nivel personal concebimos a Dios? Lo concebimos como un Dios amoroso, lo concebimos como que es nuestra luz, es nuestra guía. Él está en mi vida para ayudarme, es mi ayudador, es mi protector. Pero recordemos que nuestra principal función en esta vida es agradar a Dios. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo asumo que Dios es santo, que Dios es terrible, que Dios es inmenso, pues estoy asumiendo entonces que yo soy débil ante Él. Y que solamente necesito para la salvación de Él. Mire, es tanto así, hemos descrito a un Dios perfecto, enorme, grandísimo. Y nuestra mente en muchos casos, por supuesto, es limitada. Tanto así que nosotros estamos siempre afectados por el tiempo. Andamos con un reloj de pulsera o andamos siempre con el teléfono, el celular viendo la hora, porque nos afecta la hora. Llega la hora de despertarse, de dormir, y el tiempo va pasando e incluso nuestro cuerpo, nuestra visión de las cosas va cambiando. Es decir, que somos temporales hasta morir, hasta que seamos viejitos y estemos en la otra vida con Dios. Pero ahora bien, Dios no entra en el tiempo. Dios es el creador del tiempo.
Dios es el principio y el fin. Dios es atemporal. Entonces, Él conoce lo que va a suceder y lo que ha sucedido. Dios, por supuesto, a lo largo del tiempo, de la historia y de la Biblia, le hemos querido dar atributos que son propios de Dios. Pero incluso no podemos meter a Dios completamente, un concepto de Dios en nuestras cabezas. Imposible, no podemos entenderlo por nuestra propia condición, nuestra propia naturaleza imperfecta. Pero no sé si, y estoy seguro que sí, algunos han escuchado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo voy a leer el artículo número 1 de nuestra fe anglicana, de los 39 artículos de la fe anglicana. El artículo número 1 dice así: hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad, el creador y conservador de todas las cosas, visibles como invisibles. Lo más importante. Y en la unidad de esta naturaleza divina hay tres personas de una misma substancia, poder y eternidad: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, una misma sustancia. Entonces es un solo Dios en tres personas. Si nosotros vamos a nuestra Biblia, específicamente en 2 Corintios 13:14, nuestra versión de Reina Valera de 1960, la palabra de Dios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Jesucristo, Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. En Mateo 28:19 la palabra de Dios dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entendemos que Dios es uno solo, pero hay tres personas. Entonces es un Dios trinitario. Es un Dios que se ha querido también hacer uno con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene la doble naturaleza, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, en la cristiandad hemos escuchado también que existieron 7 concilios ecuménicos. En esos 7 concilios ecuménicos, en los 2 primeros, que fue en el de Nicea, el de Constantinopla, en el de Nicea en el 325, el de Constantinopla en el 381, pues se entendió que Dios era trinitario y que su sustento estaba en las Sagradas Escrituras. Cuando en el Génesis Dios iba a crearnos, iba a crear el mundo, dijo: hagamos, una palabra que está en plural, es decir, que Dios eran varias personas. Hemos visto la visión de un Dios creador, pero ahí estuvo Jesucristo y estuvo el Espíritu Santo. Entonces, Dios es trinitario. Pero mira, yo creo que lo más importante de todo esto es que podamos llevarnos a la reflexión. ¿Y cuál sería la reflexión? Estarás pensando, bueno, es complicado entender esto de una sola sustancia, 3 personas, un solo Dios. Sí, puede que sea complicado entenderlo, pero yo creo que lo que nosotros nos tenemos que llevar para nuestros corazones y nuestras mentes es que Dios, siendo tan grande, tan poderoso, tan inmenso, tan enorme, ha querido estar contigo, ha querido estar conmigo, tanto así que entregó a su único Hijo para salvarnos. Dios quiere que nos justifiquemos solo por la fe en Jesucristo, pero que nos justifiquemos.
Dios quiere que cumplamos con ese designio primario que es bendecirlo, alabarlo, glorificarlo. Tan grande, tan atemporal, tan inmenso, fuera de nuestra razón. Dios quiere que estemos con Él. Entonces yo creo que eso es lo que nos podemos llevar a la reflexión. Que Dios quiere que nosotros estemos con Él. Y entender desde esa visión donde nos vemos tan pequeñitos, delante de ese Dios tan inmenso, entender que necesitamos de Él. Que no necesitamos, que Él no necesita de nosotros. Porque podemos escuchar, no, es que yo tengo que hacer esto, estas obras para que Dios me vea, para que Dios vea que yo... No, Dios no necesita ni siquiera de tus obras. Dios no necesita ni que le ores. Eres tú quien necesita hablar con Dios. Eres tú quien necesita orar a Dios. Y desde esa visión, amigos, desde esa visión, pues vamos a comenzar a sentir que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque vamos con una actitud de humildad, vamos con una actitud de decir, bueno, habla Señor, que tu siervo escuche. Recuerda suscribirte a mi canal en YouTube, comparte este video, darle like y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Para mí fue un gusto apropiarme de esta pantalla a través de esta plataforma comunicacional para poder hablarles de Dios y de Dios Trinitario. Entonces desde acá les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Mi nombre es Roger Ugarte y nos vemos en el próximo capítulo que tiene por nombre Escritura, Tradición y Razón.